Información del ámbito internacional. Elecciones legislativas en el Reino Unido. Una aplastante victoria del sector laboralista. ¿Qué implica esto para el Reino Unido? Las consecuencias a nivel internacional y la relación con la Argentina. Grandes preguntas y una persona que puede llegar a tener las respuestas. Se trata de Luis Rosales, analista internacional, quien se encuentra en contacto nuevamente con nosotros. Luis, muy buenas tardes. Bienvenido. Buenas tardes, un gran saludo aquí de los Estados Unidos a todos los chaqueños y correntinos a través de ustedes. Bueno, Igualmente. efectivamente, en el Reino Unido, el único país con el que la Argentina tiene un conflicto latente, abierto, sin resolver, el tema de las Islas Malvinas, la soberanía por las Islas Malvinas. Por eso tenemos que estar muy atentos a lo que sucede en el Reino Unido. Sufrió un huracán, y no un huracán como el que está ahora pasando por la península de Yucatán, acá cerca, en el Golfo de México. No un huracán de ese tipo, sino un huracán político. Después de 14 años de gobierno conservador, del Partido Conservador, el Partido Laborista, es decir, el otro lado del péndulo de la política británica, los conservadores son la centroderecha, los laboristas la izquierda o centroizquierda, arrasó en las urnas. La verdad que arrasó. El Reino Unido es una democracia parlamentaria, es decir, lo que los votantes eligen son miembros del Congreso, del Parlamento. Y estos miembros del Parlamento después eligen al primer ministro, que es quien ejerce el gobierno. El jefe de gobierno es el rey. Es una monarquía parlamentaria, constitucional parlamentaria. Ayer, en una verdadera, como decía, un verdadero huracán laborista, este partido obtuvo 410 sobre 650 bancas, es decir, amplia mayoría. Entonces, la fórmula que se sigue ahora es que el primer ministro saliente lo fue a ver a Buckingham Palace, al rey Carlos III, para anunciarle esta derrota. El rey recibió al líder de la oposición, o de la mayoría ahora, Keir Starmer, que va a ser el líder laborista, que va a ser el próximo primer ministro, y la fórmula que se sigue protocolar es que el rey le pide formar gobierno, es decir, conseguir los votos necesarios en el Parlamento y después armar gabinete, propuestas, etc. Eso es la fórmula, el camino Sí. oficial que se sigue. Es decir que ahora este señor, el líder laborista, por instrucción del rey, tiene que formar gobierno para el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Es decir, va a ser el próximo primer ministro del Reino Unido. Ahora, Luis, ¿cuál es la plataforma política que lo ubica a Keir Starmer con esta diferencia abismal y este récord allí de votos y de escaños obtenidos? Bueno, hay una... Primero son 14 años del otro partido. Sí. Y, y en general en las democracias occidentales, en donde realmente hay libertad, porque hay países donde los presidentes o los partidos duran 30 años, 40 años, pero eso no es demasiado democrático en general. Venezuela, Cuba. El Reino Unido va pendulando porque después de 14 años y muchos primeros ministros conservadores, los británicos creen que tienen que darle lugar al otro lado de la moneda, ¿no? A los laboristas. ¿Con qué agenda vienen los laboristas? Hay un tema que es el Brexit. Recordemos que los británicos se fueron de la Unión Europea por voluntad propia en una elección que decidieron esto. Bueno, hay un tema del Brexit que está haciendo dudar a varios, eso puede ser, la economía. Hay una sensación de que muchos años de gobierno conservador, sensación, como siempre, muchos años de gobierno conservador han hecho más eficiente la economía, pero tal vez más desigual la economía. Entonces le toca ahora a los laboristas, como pasa siempre en Europa, ¿no? Claro. Que pendula de izquierda a derecha. En general las derechas mejoran la economía, acumulan riqueza, y las izquierdas la distribuyen, pero esa parte en la Argentina nos falta alguien que genere la riqueza. Ojalá Milei lo logre, pero digo,
el péndulo va en generar riqueza y después distribuirla. Bueno, ahora viene una etapa como más de distribución de los... es lo que han decidido los ingleses dándole el voto mayoritario, abismalmente mayoritario, al laborismo. Este señor, el nuevo primer ministro, Starmer, militó fervientemente por la negativa a irse de Europa, del Brexit, digamos, Sí. por la negativa del Brexit. Así que ahí tal vez también se pueda abrir algo, aunque es muy difícil que el Reino Unido deshaga el camino que ya hizo en retirarse de Europa. ¿Y la relación con la Argentina, Luis, se mantendrá igual? ¿Se modificará? ¿En qué contexto se va a modificar? Mira, en general siempre se sostiene que los conservadores son más halcones, más duros que los laboristas. Esa es una premisa general. Pero en este tema de las Malvinas en general es política de Estado. Van cambiando los gobiernos en el Reino Unido y hay una persistente actitud de ni siquiera sentarse a negociar sobre el tema. Recordemos que la líder conservadora por excelencia fue Margaret Thatcher en la década del 80, quien derrotó a la Argentina en la Guerra de las Malvinas, buen regalo que le hizo Galtieri. Ella estaba enfrentando algo parecido a un proceso como el de Milei acá, de reforma profunda, con mucha oposición interna y mucho desgaste, mucho enojo de los británicos por los recortes, los ajustes, y la guerra le vino a la señora Thatcher de maravillas, la ganó, y con eso ganó una popularidad inmensa dentro del Reino Unido. Sí. Pero bueno, ese es el exponente tradicional del conservadurismo. Eficientizar la economía, hacerla más productiva, bueno, y el laborismo viene en general en algo más parecido al peronismo argentino, con la fuerza de los sindicatos, distribuir la riqueza, mejorar los salarios. En general, esas son las consignas. Claro, más popular. Bueno, nos vamos a tener que aprender este nombre, Keir Starmer, que nos va a sonar más familiar de lo habitual de aquí en adelante. Luis, como siempre, un placer, muchísimas gracias. Al contrario, gusto. Como siempre pasa con los primeros ministros británicos, que son medio desconocidos al principio, Sí. Y después los empezamos a tomar como nombres familiares. Bueno, un gran gusto de estar con ustedes, de Estados Unidos, y un gran saludo a todos los chaqueños y correntinos que nos ven. Muchas gracias. Igualmente desde aquí. Luis Rosales, analista internacional, dialogando sobre las elecciones legislativas en el Reino Unido.